Hola a todos, en este video les enseñaré a realizar un hermoso cactus en un matero. Los materiales que vamos a utilizar van a ser délicas, tamaño 11-0, de color verde, délica color dorado, fucsia, salmón, azul, amarillo, un verde menta, un café brillante oscuro y un azul oscuro. Vamos a utilizar también hilo. En este caso utilizo este hilo marca Miyuki, color blanco, que es un hilo utilizado para trabajar con las délicas. Vamos a utilizar aguja número 12 y utilizaremos aproximadamente 1,5 metros para trabajar este diseño. Esta idea la realicé este lindo diseño de cactus para adornar un portavasos que pinté con pintura acrílica y lo voy a utilizar como un portamateras. Entonces espero que les guste esta linda idea. Es un diseño original, fue hecho por mí y espero entonces que les guste. Vamos a comenzar entonces el paso a paso para realizar el hermoso cactus en su matera. Para iniciarlo vamos a empezar con 7 délicas tamaño 11-0, color azul oscuro. Vamos a empezar entonces a enfilarlas. Nos vamos a saltar acá la primera, el hilo nos está saliendo acá arriba y salto esta primera y voy a pasar mi aguja por la parte de atrás, observen acá, por la parte de atrás de la délica. Continuamos con la que sigue, haciendo exactamente lo mismo. Pasamos la aguja por detrás de la délica. Continuamos con otra y vamos a pasar la aguja por la parte de atrás de la délica. Nuevamente la que sigue y pasamos la aguja por la parte de atrás de la délica. Y las vamos organizando y apretando. Continuamos nuevamente pasando la aguja por la parte de atrás de la délica. Y nuevamente pasamos la aguja por la parte de atrás de la última délica y de esta forma tenemos entonces nuestra primera fila. Las organizamos bien y acá pueden observar ya la primera fila. Antes de comenzar yo siempre doy nuevamente una vuelta, paso la aguja por la del lado y nuevamente subo por la délica donde se encontraba para poder tener mayor rigidez a la hora de tejer la segunda fila. Vamos entonces, acá dejamos este hilo, acá dejé casi 20 centímetros de hilo
para luego rematar correctamente. Vamos a empezar nuestra segunda fila. Vamos a hacer una reducción. Vamos a tomar 2 délicas azules oscuras. Y como es una reducción, entonces vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del segundo hilo. Estamos utilizando la técnica ladrillo. En la técnica ladrillo tejemos por debajo de estos hilos que se ven acá en la parte de arriba de las délicas. Entonces vamos a empezar a tejer como es reducción por debajo del segundo hilo. Obsérvenlo ahí. Me vuelvo por dentro de la délica azul oscura. Y ahora paso al azul oscura del lado. Y nuevamente subo por la azul oscura del lado. Y acá antes de iniciar debemos apretar muy bien nuestro tejido para que quede muy firme y podamos continuar. Vamos ahora a continuar con otra de color azul oscuro. Y vamos a continuar el tejido pasando la aguja. Acá ya les va a enfocar mejor. Pasando la aguja por debajo del hilo. Observen ahí. Miren que la estoy pasando por debajo del hilo. Y subo por dentro de la délica azul oscura. Continuamos con otra azul oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la délica azul oscura. Nuevamente otra azul oscura. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la délica azul oscura. Otra azul oscura. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro del azul oscura. Así les debe estar quedando. Ahora vamos a continuar con un café brillante. Vamos a coger 2 café brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, una ampliación. Entonces miren, acá está por debajo del primer hilo. Obsérvenlo. Recuerden que esto es la puntada ladrillo. Y subimos por dentro de la café brillante. Continuamos con otra café brillante. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la café brillante.
Nuevamente otra café brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica café brillante. Otra café brillante, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café brillante. Continuamos con otra café brillante y pasamos la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la café brillante. Ahora continuamos con otra café brillante para terminar. Observen que acá ya no hay hilo en la parte de abajo, entonces lo que hacemos es meter la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea que metemos la aguja por debajo del hilo de la café brillante anterior. Lo organizamos y subimos. Y observen acá entonces cómo nos quedó esta fila. Vamos a continuar con otra ampliación. Vamos a coger una café brillante y una azul. Y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro de la azul. Continuamos con una de color amarillo y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la amarilla. Otra de color amarillo hasta que ajustemos 4. Esta es la segunda, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica amarilla. Otro amarillo, el tercero, y finalmente el cuarto. Continuamos con una de color azul. Y aquí para finalizar esta fila cogemos un café brillante. Como ya no tenemos hilo acá, entonces lo que hacemos es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, que en ese caso fue azul. Y subimos por dentro de la café y la apretamos bien. Continuamos con otra ampliación. Vamos a coger café brillante y vamos a coger un color salmón y vamos a pasar la aguja, porque es una ampliación, por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro del color salmón. Continuamos con una azul y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo
y subimos por dentro del azul. Continuamos ahora con una amarilla y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la amarilla. Otra de color amarillo y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica amarilla. Otra de color amarillo y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la amarilla. Continúo con una de color azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro del azul. Ahora cojo una de color verde menta, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la verde menta. Cojo ahora una café brillante. Como acá ya no tengo hilo en la parte de abajo, lo que hago es meter la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la verde menta. Y subo por la café brillante y voy apretando. Miren cómo nos está quedando. Esta parte que estamos realizando es la parte del matero. Vamos a seguir haciendo ampliación. Vamos a coger café brillante y verde menta. Entonces, como va a seguir siendo ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro del verde menta. Y lo vamos apretando. Continuamos con otro verde menta. Paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro del verde menta. Continúo con uno de color azul, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro del azul. Continúo con dos de color amarillo. Acá va la primera de color amarillo. Y la segunda de color amarillo. Continúo ahora con una azul. Y voy a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subo por dentro de la azul. Ahora continúo con una de color salmón y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica salmón. Otra de color salmón y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la salmón. Acá para finalizar esta fila
Miren que ya no hay hilo. Entonces voy a pasar mi aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de color salmón. Y subo por la café brillante. Vamos observando acá cómo nos está quedando la forma de nuestro matero. Vamos a continuar con una reducción. Vamos a enfilar café brillante y salmón. Y como es reducción, vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Y subimos por dentro de la délica salmón. Sujetamos la café del lado, bajando por dentro de ella. Y volvemos a subir por dentro de la del color salmón. Vamos a coger otra de color salmón y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Continuamos ahora con un azul. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro del azul. Continuamos con una amarilla y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la amarilla. Seguimos con una azul y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica azul. Continuamos ahora con una verde menta y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la verde menta. Continuamos con otra verde menta y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde menta. Continuamos con una café brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café brillante. Continuamos ahora con una café brillante y una verde menta y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Vamos a hacer un aumento, entonces por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la verde menta. Continuamos con otra de color verde menta y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la verde menta. Continuamos ahora con esta tercera verde menta. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde menta. Continuamos con una de color azul y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por la azul.
Nuevamente otra de color azul. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por la azul. Ahora una de color salmón y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica salmón. Otra de color salmón. Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica salmón. Nuevamente otra de color salmón. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la de salmón. Cojo ahora una café, paso la aguja por debajo del hilo del anterior, porque aquí ya no hay hilo, entonces la pasé por debajo del hilo de la de color salmón y subo por dentro de la délica café. Miren cómo está quedando. Vamos a hacer ahora una reducción. Cogemos una de color café brillante y una de color salmón. Y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. ¿Sí? Entonces miren, acá está el primer hilo y este es el segundo hilo que une los dos salmones de abajo. Entonces pasamos la aguja por debajo del segundo hilo y subo por dentro de la délica color salmón. Luego vuelvo y bajo por la café brillante y me devuelvo acá a la délica color salmón y lo voy apretando bien, que me vaya quedando bien ajustado. Continúo ahora con otra de color salmón hasta ajustar 3 de estas. Esta sería la segunda, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica color salmón. Acá cojo ya la tercera color salmón y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la délica color salmón. Cogemos otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la délica azul. Continúo con una de color verde menta hasta completar 3. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera, color verde menta. Y finalmente, una café brillante para finalizar esta fila. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Ahora vamos a hacer una ampliación en la siguiente fila. Cogemos 2 cafés brillantes y como es ampliación vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, o sea el que está uniendo la café brillante y la verde menta de la parte de abajo. Y subo
por la café brillante. Continúo tejiendo hasta el final con el color café brillante. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Acá estamos terminando de elaborar la parte de la matera. Miren qué lindo va quedando el diseño de nuestro matero para el cactus que vamos a realizar. Ya estamos acá finalizando. Acá voy a colocar ya la última délica. Como no hay hilo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior. Acá ya les voy a mostrar. Entonces observen, acá ya hemos diseñado nuestro matero. Ya vamos a empezar a tejer nuestra planta que va a ser un cactus. Entonces mire qué bonito nos está quedando. Para continuar entonces el tejido y empezar nuestro cactus, miren que el hilo nos quedó saliendo acá por el extremo. Lo tenemos saliendo acá. Necesito llevarlo hasta la quinta délica café brillante. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito que el hilo me salga de esta quinta para comenzar el tejido. Entonces voy a empezar a llevarlo a través de las délicas. Tienen que poner mucho cuidado de que no quede ningún tipo de hilo atravesado, ¿sí? Entonces lo vamos a llevar hasta la quinta délica color café para iniciar ahí el tejido. Miren acá, ahí ya lo tenemos en la quinta. Entonces ya comenzamos a realizar nuestro cactus. Vamos a comenzar. Cogemos 2 de color verde y vamos a pasar la aguja. Acá ya voy a tratar de enfocarles bien. Vamos a pasar la aguja por el segundo hilo. Miren, el primer hilo es el que está uniendo estos dos de acá y el segundo hilo es donde está la aguja. ¿Sí? Miren de dónde está saliendo el hilo. Entonces vamos a meter la aguja por debajo del segundo hilo. Digo segundo hilo es porque estoy hablando desde el inicio donde empezó a salir mi hilo, ¿sí? De donde estaba saliendo. Acá, para sostener esta verde, bajo por dentro de ella y subo nuevamente a la verde para continuar tejiendo y lo voy apretando. Vamos ahora a coger otra de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la verde.
Continuamos ahora con una ampliación. Vamos a coger 2 verdes y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. La voy organizando y subo por dentro de la verde. Miren cómo nos está quedando. Continúo con una délica de color dorado. Voy a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica de color dorado. Cojo ahora otra verde y paso la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la dorada. Y subo por dentro de la verde. Así nos debe estar quedando en este momento. Vamos ahora a coger 2 verdes. Otra ampliación. Vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del primer hilo. La vamos organizando y subimos por dentro de la verde. ¿Sí? Miren ahí. Acá me voy a devolver para ampliar más el tejido. Entonces voy a meter mi aguja, miren, por dentro de la verde del lado. Porque le voy a agregar acá otras délicas. Entonces cogemos otra verde y para agregarlo se hace de la siguiente manera. Miren que el hilo está saliendo acá por la parte de abajo, entonces yo voy a meter mi aguja por la parte de arriba, o sea, en sentido contrario de donde está saliendo el hilo. El hilo sale de abajo, el sentido contrario entonces es meter la aguja por la parte de arriba. ¿Sí? Miren ahí. Y nuevamente paso el hilo por la délica verde para que quede totalmente sujetada. ¿Sí? Vamos a coger otra, vamos a agregar otra más, otra verde. Entonces ya el hilo está saliendo por arriba, entonces yo voy a meter la aguja por la parte de abajo. Miren. Entonces miren que ahí ya quedó. Para que quede más fuerte el tejido, vuelvo y paso por ella. Y ya me voy a empezar a devolver para continuar el tejido hacia este lado. Entonces esa fue la forma de agregar délicas en el tejido. Me voy devolviendo por dentro de ellas y vuelvo acá a la verde inicial para poder continuar con el tejido hacia ese lado. ¿Sí? Entonces miren cómo ampliamos acá. Vamos a continuar con el color verde. Vamos a colocar 2 más. Nuevamente otra de color verde. Acá está organizando mi hilo. Nuevamente otra de color verde y voy a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por la verde.
Listo. Entonces miren ahí cómo está quedando esta parte donde estoy empezando a realizar esa ampliación. Vamos a continuar otra ampliación. Cojo una de color dorado y una verde y voy a pasar la aguja, miren acá, por debajo del primer hilo. Paso la aguja por debajo del primer hilo y subo por dentro de la délica verde. Continuamos con verde hasta el final, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Voy a coger otra verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica. Otra verde. Nuevamente otra verde y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica, cojo ahora otra verde y paso la aguja, miren que aquí ya no hay hilo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior. Y subo acá por la verde. Listo. Vamos a continuar nuevamente con otra ampliación. Vamos a coger nuevamente dos verdes y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la verde. Ahora voy a coger una de color dorado y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la dorada. Continuamos con 4 de color verde. Una verde. Recuerden que esto es punta de ladrillo. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la verde. Otra verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la verde. Otra verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la verde. Observen ahí cómo nos está quedando. Bueno, en esta parte me voy a devolver por dentro de las délicas hasta llegar a la dorada para poder hacer primero una parte acá del cactus antes de seguir con la parte central. Entonces vamos metiendo la aguja por dentro de las délicas, nos vamos devolviendo. Necesito que el hilo me quede saliendo por la délica dorada. Entonces nos vamos a devolver, miren, por dentro de las mismas délicas hasta llegar a la délica dorada. Una vez que llegamos a la délica dorada,
Vamos entonces a coger dos verdes y vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo de ese segundo hilo. Miren, el hilo sale de la dorada, al lado quedaría el primer hilo y este sería el segundo hilo. Subo por la verde, sujeto la verde del lado, vuelvo y subo por la verde. Nuevamente voy a coger otra verde y voy a pasar la aguja por debajo, miren acá, del hilo del anterior, porque acá ya no hay hilo. Entonces vamos a pasar por debajo del hilo de la anterior. Y vamos apretando. Vamos ahora a hacer otra fila. Cogemos dos de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subimos por esta verde. Y nuevamente cojo otra verde y paso la aguja por debajo de este hilo. Listo. Vamos a continuar otra fila. Cogemos aquí dos y vamos a pasar la aguja por debajo de este segundo hilo. Miren, acá es el primero al lado de donde sale el hilo y este es el segundo. Subo por la verde, sujeto esta verde del extremo, bajando por ella y subimos nuevamente y lo vamos apretando. Vamos a continuar la siguiente fila. Cojo dos y paso la aguja por debajo del hilo y lo voy organizando. Luego cojo uno más de color verde y paso la aguja por debajo del hilo del anterior. Y subo por dentro de la verde. Ahora continuamos con dos de color fucsia y paso la aguja por debajo del segundo hilo y subo por la fucsia. Sujeto acá la fucsia del lado, bajando por ella y subo nuevamente por la fucsia. Vamos ahora a colocar nuevamente otra fucsia. Esta fucsia nada más lo vamos a hacer pasando la aguja por dentro de la fucsia acá abajo. Este nos queda así. Vuelvo y paso, me gusta hacerlo dos veces, paso otra vez por el fucsia del lado y vuelvo y paso por dentro
Y aquí entonces ya empezamos a bajar nuevamente. Miren acá. Voy a bajar mi aguja nuevamente por todo el extremo de las délicas verdes. Lo voy a llevar nuevamente a la parte de abajo. Necesito ahora que el hilo me salga por la verde que se encuentra al lado de la dorada. Entonces acá, miren, ahí voy a sacar mi hilo por donde necesito que me esté saliendo. Acá ya hicimos una parte del cactus, vamos a seguir otra parte aquí hacia arriba para irle dando la forma. Vamos entonces acá, cojamos dos verdes nuevamente, dos de color verde, y vamos a pasar la aguja por debajo de este segundo hilo. El primero es el que se encuentra al lado de donde sale el hilo y este es el segundo. Subo por dentro de la verde, acá, bajo para asegurar este verde y vuelvo nuevamente al verde para continuar tejiendo. Vamos a coger otro de color verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro del verde. Otro de color verde y voy a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior. Y lo voy apretando. Vamos ahora a coger dos de color verde y vamos a hacer otra ampliación para este lado. Entonces vamos a pasar acá la aguja por debajo del primer hilo. Los voy a organizar. Acá lo estoy organizando. Subo por dentro de este verde. Ahora entonces lo que voy a hacer es ampliar para este lado. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado de acá, en el lado derecho. Ahora vamos a ampliar para el lado izquierdo. Entonces pasé mi aguja por esta délica, cojo una délica verde. Entonces mire, el hilo está saliendo acá para abajo, hacia abajo. Entonces yo voy a meter mi aguja de arriba hacia abajo, o sea, en sentido contrario de donde está saliendo el hilo. Y lo voy jalando. Entonces miren acá, ¿sí? Y ahí quedó entonces el que colocamos. Vamos a colocar uno más hacia la izquierda, entonces nuevamente vamos a pasar la aguja para este que acabamos de colocar. Volvemos y la apretamos. Cojo uno más. Si el hilo me está saliendo acá en la parte de arriba, quiere decir entonces que yo meto mi aguja de abajo hacia arriba, ¿sí? Miren, en sentido contrario, el hilo sale por acá, entonces yo lo meto en sentido contrario, de abajo hacia arriba. Acá para que puedan ver, lo voy a apretar así.
Listo. Entonces acá miren que nos queda todavía un poco endeble, entonces voy a pasarlo nuevamente por él para ajustarlo más y vengo y me devuelvo ya hasta esta primera que tejí. Me voy devolviendo por dentro de las délicas. Ustedes van apretando de forma tal que la fila les quede derechita. ¿Sí? Miren ahí, que ahí ya nos está quedando derechita. Vamos a continuar acá el tejido. Cojo otra verde y paso mi aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Ahora cojo una de color dorado y paso mi aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica dorada. Continuamos ahora con dos de color verde y voy a pasar mi aguja por debajo del primer hilo y subo por dentro de la verde. Continúo con otra de color verde y paso mi aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la verde. Ahora continúo con una de color dorado y paso mi aguja por debajo del hilo y subo por dentro de las délicas doradas. Vamos a colocar 3 verdes más, otra verde. Subo. Nuevamente una verde. Y acá finalmente la tercera, como ya no hay hilo, entonces lo que voy a hacer es pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior délica. Listo. Miren cómo nos empieza a quedar nuestra forma de cactus. Vamos a continuar otras dos y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subo por la délica verde. Otra délica verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Vamos a coger ahora una délica verde y una délica dorada y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subo por dentro de la délica dorada.
Sujeto la verde del lado y vuelvo nuevamente a la délica dorada. Ahora cojo una verde y paso la aguja, miren acá, por debajo del hilo de la anterior, o sea, de la dorada. Continúo con dos verdes. Paso la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por la verde. Sujeto acá la verde del lado, bajando por ella. Y nuevamente subo por esta verde. Vamos a continuar con una verde y una fucsia. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la délica fucsia. Continuamos con otra fucsia y vamos a pasar la aguja por debajo de la anterior, o sea, de la fucsia anterior. Y subimos por dentro de la fucsia. Ahora continuamos con una fucsia y una verde y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por la verde, sujeto la fucsia del lado y nuevamente subo a la verde. ¿Sí? Observen ahí. Ahora vamos a bajar nuevamente a que mi hilo quede saliendo por esta dorada. Entonces voy a llevar por dentro de las délicas. Vamos bajando con cuidado para que no se queden notando hilos atravesados. Voy a bajar a través de las délicas. Y necesito que el hilo me quede saliendo por la dorada, esta dorada. Vamos entonces a coger nuevamente dos verdes y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por la délica verde. Sujetamos el del lado y subimos nuevamente por la verde. Vamos a coger otra verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde. Otra verde. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior y subimos por la verde.
Ahora cogemos una verde y una dorada y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por la dorada. Sujetamos la verde del lado, bajando por ella y subimos por la dorada. Vamos a coger otra verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde. Ahora vamos a coger dos verdes, vamos a pasar la aguja por debajo de este primer hilo y subimos por la verde. Nuevamente una verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde. Vamos ahora a coger dos verdes, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, por debajo del primer hilo y subimos aquí por la verde. Nuevamente una verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde. Otra verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior. ¿Sí? Y subimos por esa verde que estamos tejiendo. Vamos ahora, cogemos otras dos, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subimos por la verde. Y vamos apretando. Vamos a coger otra verde. Otra verde. Vamos también acá a pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior y nos devolvemos por la verde. Aquí vamos a ampliar nuevamente hacia la derecha, vamos a ampliarlo un poco. Entonces vamos a coger una verde, el hilo me está saliendo por arriba, entonces yo voy a meter mi aguja por la parte de abajo. Voy a meter acá la aguja hacia la que acabo de tejer. Voy a meter otra, en este caso de color dorado. El hilo ya me está saliendo hacia abajo, entonces yo voy a meter la aguja de arriba hacia abajo. Y sale aquí por la dorada. Para continuar, cogemos dos verdes y vamos a pasar la aguja. Acá la sostienen, la dorada, para que no se les mueva. Van a pasar la aguja por debajo de el primer hilo. Ahí se debe sostener para que no se mueva.
y me devuelvo por la verde y ya la voy apretando. Continúo con otra de color verde. Acá voy a terminar primero toda la parte derecha y después me devuelvo a terminar la central. Cojo nuevamente dos verdes y paso la aguja por debajo de este segundo hilo y subo por la verde. Bajo acá por la verde y subo nuevamente a la verde. Cojo esta otra verde y paso mi aguja por debajo del hilo de la verde anterior y subo por la verde. Ahora cojo una dorada y una verde. El hilo me está saliendo por aquí. Paso mi aguja por debajo de este segundo hilo y subo por la verde. Sujeto la dorada del lado, bajando por ella y subo por la verde. Ahora dos fucsias y paso mi aguja por debajo del hilo, la organizo, subo por dentro de la fucsia, nuevamente otra fucsia, paso mi aguja por debajo del hilo del anterior y subo por la fucsia. Ahora cojo dos fucsias y paso la aguja por debajo del segundo hilo, subo por la fucsia, sujeto la del lado bajando por ella y subo nuevamente a la fucsia. Observen ahí cómo nos está quedando. Ahora voy a llevar nuevamente mi hilo a esta verde para seguir tejiendo. Entonces voy bajando por dentro de las délicas con mucho cuidado hasta llegar a la posición que yo deseo. Miren que estoy bajando por dentro de las délicas y el hilo tiene que salir de esta verde. Miren acá. Para continuar el tejido vamos a coger otra verde. Nuevamente otra de color verde. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo. Una dorada. Paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la dorada. Y ahora una verde. Paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro
de la verde. Continuamos con 2 verdes y paso la aguja por debajo del primer hilo, por debajo del primer hilo. Lo organizo y subo por dentro de la verde. Continúo con otra verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por la verde. Continúo con 2 de color verde y paso la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por dentro de la verde, aseguro la del lado, bajando por ella y nuevamente subo a la verde. Observen entonces acá, le voy a quitar el zoom, cómo va quedando entonces nuestro hermoso cactus. Ya solo nos faltaría rematar nuestros 2 hilos para que quede totalmente terminado. Entonces observen aquí cómo nos quedó de lindo nuestro cactus en el matero. Vamos ahora a rematar los hilos metiéndolo por dentro de varias délicas y de esta manera poder rematar adecuadamente. Vamos entonces a pasar para rematar. Lo vamos a pasar por dentro de varias délicas y de esta manera podemos terminar adecuadamente. Observen entonces acá, vamos a pasar acá arriba, miren acá, vamos a rematar entonces, cortamos y con ayuda de un encendedor vamos a quemar con mucho cuidado que no dañen el tejido. Observen entonces acá, arriba ya quedó rematado. Vamos a hacer lo mismo con el hilo de abajo, lo pasamos por dentro de varias délicas azules oscuras. Entonces observen acá, vamos a rematar el hilo de la parte de abajo pasándolo por dentro de varias délicas azules oscuras. Y hacemos lo mismo, cortamos, dejamos un poquito de hilo y con ayuda del encendedor lo rematamos adecuadamente. Ahora sí, acá les voy a poner un zoom para que observen qué hermoso nos ha quedado. Este lindo cactus lo quise utilizar para decorar un portavasos o portamateras. Aquí les voy a mostrar. Yo realicé un portavasos pintado con pintura acrílica, entonces lo podemos decorar. Esto es madera, ya uno realiza el diseño según su gusto y podemos pegarle y decorar. Por acá tengo otro que había hecho, entonces los podemos pegar para decorar este lindo portamateras, o también lo pueden utilizar como un portavasos. Es una idea muy bonita donde podemos adornar nuestras plantas y así tener en nuestro hogar adornado donde colocamos nuestras plantas, o si lo vamos a utilizar como portavasos. Espero entonces que les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse al canal
y activar la campanita para que estén pendientes de nuevos videos. Gracias.